Juanita nunca esperó que su día tomara un giro tan drástico. En abril de 2016, Juanita se levantó y fue al cuarto de su hija Elizabeth. La noche anterior, Elizabeth salió con amigos, y Juanita esperaba ver a su hija algo cruda y quizá irritada, asomando la cabeza bajo las sábanas. Al abrir la puerta, la cama estaba tendida y todo ordenado. Juanita se sorprendió. Quizá Elizabeth se había despertado temprano y había bajado para empezar su día. Era madre soltera de 4 hijos y odiaba llegar tarde a cualquier lugar. Así que Juanita bajó las escaleras, pero lo que la detuvo en seco fue el silencio. Elizabeth tampoco estaba en la cocina. Entonces, ¿dónde estaba? Buscó de habitación en habitación. Bien podría haber puesto la casa de cabeza para encontrar a Elizabeth, pero no estaba ahí. Mientras revisaba cada rincón de la casa, incluso revisando todos los closets, finalmente se vio obligada a admitir algo. Elizabeth no estaba aquí. Y solo por el estado limpio y ordenado de su habitación, Juanita se dio cuenta de algo inquietante. Elizabeth probablemente nunca llegó a casa. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si te interesa el crimen real clásico sin tonterías de inteligencia artificial, este es el lugar ideal. Asegúrate de suscribirte para estar al tanto de mis próximos casos. El 15 de abril de 2016, Elizabeth tenía planes con amigos del trabajo. Iban a salir en la hora feliz esa tarde. Las chicas iban a tomar unas copas y a platicar sobre sus vidas, y para Elizabeth ya era algo que hacía falta desde hace tiempo. Ella necesitaba urgentemente una noche de chicas. Ella amaba a su familia y a sus hijos, pero entre el trabajo, la distancia con su esposo y cuidar a los niños, Elizabeth casi no tenía tiempo para sí misma. Por eso, este plan era perfecto. Después del trabajo, Elizabeth y sus amigas se reunieron en un bar local y se divirtieron poniéndose al día mientras comían y tomaban. Las amigas de Elizabeth afirmaron que ella estaba muy feliz y nada indicaba que estuviera asustada o nerviosa esa noche. De hecho, estaba eufórica y pasándola realmente bien. Pero la cosa es que todos los buenos momentos deben llegar a su fin. Y nada podría haber preparado a nadie para escuchar que solo unas horas después, esa misma Elizabeth, a quien habían visto con una sonrisa en el rostro y calidez en el corazón, sería encontrada asesinada. Fue un golpe inesperado para amigos y familia de Elizabeth, quienes nunca imaginaron perder a alguien tan impactante y cálida así. Pero eso fue exactamente lo que pasó, y cuando Elizabeth perdió la vida, fue como si nada volviera a ser igual. Hasta ahora, Elizabeth Arellano había vivido siempre en Fort Worth, Texas. Desde joven tenía un corazón bondadoso, venía de una familia amorosa y era muy unida a sus hermanas Joe, Kelly y Elle. Elizabeth, tras el divorcio de sus padres, siguió cercana a ambos. Era el pegamento de su familia, siempre manteniéndolos unidos. También era el tipo de persona que siempre se mantenía en contacto con su familia, sabía a dónde iba cada quien y compartía su propia ubicación cada vez que hablaba con alguien. En esencia, ella era un libro abierto. Siempre era la hermana que preguntaba dónde estaban, por qué no le escribían y estaba pendiente de todos. Algunas personas la veían como una entrometida, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Ella solo quería estar al pendiente de las personas que le importaban. Además de eso, Elizabeth también era una asistente regular a la iglesia. Era una cristiana devota y pensaba que la amabilidad, el desinterés y la sinceridad podían llevar lejos a una persona. Y en su mayoría tenía razón, pero este sentimiento muestra el tipo de persona que era ella. Cariñosa, paciente y de gran corazón. Elizabeth era muy sociable. Pero más que cualquier otra cosa en el mundo, ella quería formar una familia propia. Soñaba con encontrar a alguien especial y empezar una vida juntos. No tardó mucho en encontrarse con alguien en la preparatoria. Y ella no sabía que sus sueños estaban por cumplirse. Elizabeth conoció a Rudy Arellano cuando ambos estudiaban en la preparatoria Diamond Hill Jarvis. Aunque realmente no sabemos los detalles, lo que sí sabemos es que básicamente eran novios de preparatoria que terminarían estando juntos por unos 13 años. Elizabeth y Rudy se graduaron de la preparatoria, pero su relación era más fuerte que nunca. Eventualmente se casaron y su familia creció de 2 a 6 con 4 hijos, 3 varones y una niña. Después, ambos se mudaron a una casa en Fort Worth y se establecieron, aunque como en toda familia, no todo era perfecto.
Ahora, no sabemos nada sobre lo que llevó a este cambio repentino, pero de repente, Elizabeth anunció a su familia que estaba considerando divorciarse de Rudy. Esta noticia tomó a todos por sorpresa. La cosa es que Elizabeth nunca tomaba una decisión como esta sin pensarlo mucho y detenidamente. Ella pasaba mucho tiempo dándole vueltas a las cosas, reflexionando. Era como una compulsión, pero esto era algo diferente. Algo había cambiado en Elizabeth y ahora ella quería salir. Sabía que ser una lora soltera sería difícil, más aún con 4 niños. Pero todos aseguran que si Elizabeth llegó a esta decisión, debe ser algo que había pensado durante mucho tiempo. Rudy y Elizabeth, ya decididos, se separaron. Elizabeth dejó la casa de los Arellano y volvió con sus hijos a la casa de sus padres en Fort Worth. Ahora, según Rudy, la pareja solo se había separado, pero Elizabeth tenía otros planes. Ella quería divorciarse completamente de Rudy, ya había tomado una decisión y planeaba solicitar el divorcio en los próximos días. Solo había pasado una semana desde que Elizabeth salió de la casa de su esposo y se mudó a la casa de sus padres. Aunque quizá estaba triste por la decisión, aparentaba felicidad y seguía con su vida y trabajo diario. El divorcio nunca es una opción fácil. Cambia las vidas para siempre. Personas con las que conviviste años pueden volverse extrañas. Es un cambio de dinámica muy extraño, sobre todo con niños involucrados. Así que cualquiera que esté pasando por esta etapa dolorosa de la vida va a sentir todas estas emociones. Pero para Elizabeth, desde afuera, nada cambió en absoluto. Fue casi extraño. Amigos y colegas decían que Elizabeth seguía igual, siempre de buen ánimo. Hacía planes con amigos en el trabajo, reía en casa con sus padres y hermanos y dedicaba todo su tiempo a sus 4 hijos, a quienes sentía como partes de su corazón. También estaba tan feliz como nunca antes. Pero para Elizabeth, esta felicidad estaba a punto de terminar de la peor manera posible. Esto nos lleva de regreso a ese fatídico día en el bar, el 15 de abril de 2016. Elizabeth se reunió con sus amigas en la hora feliz para tomar algo, comer y ponerse al día sobre lo ocurrido en los últimos meses. Bueno, antes de que se dieran cuenta, la hora feliz había terminado y Elizabeth y sus amigas se despidieron. Supongo que Elizabeth había bebido lo suficiente para sentirse ligera, pero no tanto como para no poder conducir o estar incoherente. De nuevo, así era simplemente el tipo de persona que era Elizabeth. Si sabía que iba a beber mucho y necesitar conductor, lo habría planeado antes. Pero ella no planeaba emborracharse hasta perder el conocimiento, especialmente entre semana. Solo tomó unas cuantas bebidas ligeras, compartió algunas risas, nada más. Aún así, los amigos de Elizabeth le pidieron que llamara al llegar a casa. Era por su tranquilidad y Elizabeth estuvo de acuerdo. Hizo el viaje a casa y una vez que estuvo afuera de la casa de sus padres, en su auto, llamó a su amiga y le dijo que había llegado bien a casa. Estaba en casa, justo fuera de la puerta principal. Todo lo que tenía que hacer era colgar la llamada, recoger sus cosas y entrar. Pero lo escalofriante es que, aunque estaba a solo unos pasos de su puerta, Elizabeth nunca logró entrar. Lo realmente inquietante es que su amiga no tenía idea de que, después de esa llamada, sería la última persona en hablar con Elizabeth. Bueno, solo unos segundos después de colgar el teléfono, Elizabeth se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de su auto y salió. Pero lo que sucedió después se convertiría en un misterio que muy pronto terminaría en una tragedia absoluta. Ya habían pasado unas horas en este punto, así que era la mañana del 16 de abril. Juanita, la mamá de Elizabeth, se despertó y también la despertó a ella. Pero imagina su sorpresa al ver el cuarto vacío de Elizabeth. Esto no era típico de ella. Juanita buscó a Elizabeth por toda la casa, pero no la encontró en ningún lado. Entonces Juanita miró por la ventana de la puerta principal y al ver lo que ocurría, salió corriendo hacia allí. El auto de Elizabeth estaba afuera con las llaves puestas, pero vacío. El bolso y el celular de Elizabeth estaban dentro del auto, pero de nuevo no había rastro de Elizabeth. Ahora, ella no era de las que dejaban su auto abandonado así, ¿y quién lo haría? Entonces, ¿por qué el auto estaba desatendido y parecía como si Elizabeth simplemente se hubiera ido a algún lado? Juanita sintió que algo andaba mal y llamó al departamento de policía de Fort Worth para reportar la desaparición de su hija de 28 años. La policía llegó a la casa de los padres de Elizabeth poco después del reporte de desaparición, lo cual fue muy extraño. ¿Cómo es posible que Elizabeth no llegara a casa estando tan cerca de su puerta? Por ahora,
La policía solo podía buscar a Elizabeth y esperar hallarla sana y salva. Elizabeth no tenía enemigos conocidos, nadie querría secuestrarla ni vengarse de ella. Así que era muy confuso para la policía. Sin embargo, necesitaban respuestas para traer de vuelta a Elizabeth. Sin que los investigadores lo supieran, alguien más en la zona había encontrado algo. Pero nunca podrían haber sabido que lo que acababan de encontrar resolvería el caso de desaparición de Elizabeth. Alguien llamó al 911 unas horas después de la medianoche. Esta era la hora en que se creía que Elizabeth desapareció. Un pescador hizo la llamada desde el puente Loop 820 con vista al lago Worth mientras pescaba tarde en la noche. Cuando digo que pescaba tarde en la noche, lo digo en serio. Este tipo literalmente estaba dando vueltas por el lago a medianoche como si fuera un martes cualquiera, y para él, supongo que lo era, hasta que se topó con algo. A este pobre pescador le arrebataron su noche tranquila cuando escuchó un grito aterrador y ensordecedor, seguido de un chapoteo o caída distintiva en el lago. Por ser de noche y oscuro, el pescador no vio quién estaba en la orilla ni qué pasó. Pero lo que sí pudo distinguir fue que la figura que caía al lago tenía algo atado al cuello. Estaba cayendo desde una altura bastante considerable, justo desde un saliente. El objeto atado a esa figura que caía no era pequeño como un ladrillo. Era enorme como una roca o bloque de cemento, y por eso se veía en la oscuridad. Todo lo demás, aparte de este objeto, simplemente se desvanecía en la noche, y el pescador realmente no podía distinguir qué era qué. El tipo llamó al 911 de inmediato porque sabía que era urgente. Lo mejor que pudo deducir era que el objeto que había caído de ese saliente probablemente era una persona. Quiero decir, al escuchar un grito justo antes de ver un objeto grande caer al agua, uno solo podía asumirlo. Él sabía que si era una persona, quizá aún estuviera viva. Mientras esperaba a la policía, intentó ver la parte superior del puente. Como estaba oscuro y había poca visibilidad, el hombre no distinguía nada. Poco después, servicios de emergencia, buzos y bomberos llegaron al puente y sacaron a la persona del agua, pero ya era demasiado tarde para ellos. La persona ya había perdido la vida. Por los gritos que escucharon los pescadores, parecía que era una mujer. En efecto, era el cuerpo de una mujer. Llevaba puesto un uniforme médico color vino. El mismo uniforme que Elizabeth usaba para trabajar todos los días. Al sacar el cuerpo del lago, la policía notó que tenía algo atado al cuello. Era una roca de concreto de 54 kilos atada con una cuerda, casi el mismo peso que la mujer. La roca era especial porque parecía haber sido parte de una cerca antes. ¿Has visto que al instalar una cerca de madera se cava un hoyo y se pone concreto en el poste? Bueno, esta supuesta roca parecía provenir de algo así. A las pocas horas de que el cuerpo fue enviado para su examen e identificación, tristemente se confirmó que era Elizabeth Ariano, de 28 años, Powells. Elizabeth, quien apenas unas horas antes había salido con amigos, ahora ya no estaba, y la causa de su muerte obviamente se determinó como ahogamiento. Aunque ya sabíamos que el cuerpo de Elizabeth fue hallado, su familia y los investigadores que atendieron el reporte de su desaparición aún lo desconocían. Cuando se reportó la desaparición de Elizabeth, la policía investigó a sus personas más cercanas. Quizá alguien sabía dónde estaba Elizabeth o la acompañaba, y su familia se preocupaba sin motivo. Al principio, la policía creyó que Elizabeth solo estaba de fiesta en otro lugar. Pensaron que la mamá ocupada solo necesitaba un descanso y se ausentó por un tiempo. Pero su familia fue rápida en descartar todas esas teorías. Sí, Elizabeth sabía que su vida se iba a poner difícil, especialmente después del divorcio, cuando tendría que trabajar y cuidar a sus hijos sola. Pero no era propio de Elizabeth abandonar todo de repente, ya que siempre planeaba las cosas. Si quería salir, avisaba a su familia y organizaba todo con sus hijos para que saliera bien. No era propio de Elizabeth desaparecer de la faz de la tierra así como así. Así que la policía decidió investigar primero a sus amigos más cercanos. Todos dijeron lo mismo. Elizabeth estaba feliz y era la de siempre durante la hora feliz en el bar. Nadie parecía molesto con ella y tampoco mencionaba dejar todo para tomarse un respiro. Esto dejó a la policía sin respuestas. Al revisar el auto de Elizabeth, sintieron algo muy extraño. Las llaves seguían en el encendido, lo que solo podía significar dos cosas. O Elizabeth tenía tanta prisa que realmente se le olvidó sacar las llaves del encendido, o tal vez la obligaron a salir de su auto.
Sus pertenencias, como su cartera y su bolso, también estaban en el auto, así que Elizabeth no se habría ido sin su cartera y sus llaves, ¿verdad? A menos que la hayan obligado a salir y no tuviera opción, no había motivo para que Elizabeth dejara su auto así. La policía también interrogó a los vecinos de la familia de Elizabeth. Nadie escuchó gritos ni alboroto en medio de la noche, y todo era simplemente tan extraño. La policía, con poca información y éxito, investigó la vida personal de Elizabeth y ahí aumentó su interés. Al enterarse del fallido matrimonio de Elizabeth y su reciente separación, la policía interrogó a su esposo. No lo veían como un sospechoso como tal, solo querían hacerle algunas preguntas. Tal vez Elizabeth le dijo a su esposo a dónde iba y él sabía dónde estaría en ese momento específico. La policía pensaba que el esposo de Elizabeth tendría respuestas que facilitarían resolver el caso. Fueron a la casa que Elizabeth compartía con su esposo Rudy Areano, de 36 años. Cuando Rudy abrió la puerta y la policía le explicó la razón de su visita, su reacción sorprendió a los agentes. Rudy realmente no parecía preocupado por su esposa desaparecida. Quizá ya estaban separados, pero ella ya quería el divorcio y él parecía estar intentando seguir adelante. Aún así, Elizabeth era esposa de Rudy y madre de sus hijos. Se conocían desde hacía 13 años. Elizabeth fue la cómplice de Rudy, por decirlo de alguna manera, durante mucho tiempo. Separados o no, si la esposa desaparece sin avisar y deja a sus hijos, cualquiera en su sano juicio se alarmaría y preocuparía. Pero la policía se sorprendió un poco por la reacción de Rudy ante la desaparición de su esposa separada. La policía guardó la información y comenzó a interrogar a Rudy con las mismas preguntas como cuando vio por última vez a Elizabeth. Elizabeth habló con Rudy antes de desaparecer, todo lo de siempre. Rudy contó a la policía que vio a Elizabeth por última vez, 2 días antes de que desapareciera. La última vez que habló con ella por teléfono fue antes de su desaparición, cerca de las 2 a.m. Rudy dijo a la policía que dormía en casa cuando Elizabeth lo llamó para avisar que ya había llegado y pronto llevaría a los niños para que lo conocieran. Luego la policía le preguntó qué hizo Rudy el día en que Elizabeth desapareció. Al parecer, Rudy tenía una coartada sólida. Le dijo a la policía que ayudaba a un amigo a poner carpas en sus ventanas y que tardó mucho en terminar. Afirmó que fue alrededor de la medianoche cuando finalmente llegó a casa y que estaba súper cansado. Se fue directo a la cama y no salió hasta las 7:30 a.m. del día siguiente. Si recuerdas, Elizabeth debía llevar a los niños para ver a Rudy, quien esperó mucho, pero ella nunca llegó. Fue entonces cuando Rudy asumió que Elizabeth debió haber cambiado sus planes, así que simplemente siguió con su día. En ese momento no le importó mucho que Elizabeth no estuviera. De todos modos, los dos estaban tratando de poner algo de distancia entre ellos, así que realmente no parecía tan raro. Pero incluso ahora, cuando la policía estaba parada frente a su puerta, a Rudy simplemente no le molestaba en absoluto la desaparición de su esposa. Parecía muy tranquilo, sobre todo considerando que su esposa llevaba horas desaparecida. Las personas reaccionan distinto según la situación. No hay un manual que indique cómo actuar en situaciones incómodas o inesperadas. Quizá la situación de Rudy era similar. Tal vez actuaba con lógica y hacía su mayor esfuerzo para mantener el control. Quizá, por dentro, estaba a un segundo de perder la cabeza, pero tenía que mantenerse sereno para la policía. Los detectives salieron de la casa de Rudy con más dudas, pero ahora sabían que debían investigar otras cosas. Si nadie cercano a Elizabeth sabía su paradero, la policía tendría que usar herramientas avanzadas y rastrear sus movimientos con mapeo de celulares y datos de ubicación. Así que eso fue exactamente lo que hicieron. La policía revisaba los registros telefónicos de Elizabeth cuando recibieron la noticia fatal. Hallaron un cuerpo en Lake Worth y como Elizabeth llevaba horas desaparecida, los investigadores temían lo peor. Elizabeth vestía un uniforme médico color vino cuando desapareció. Al escuchar lo que llevaba puesto la mujer en el lago, todo pareció detenerse. Los investigadores del caso de Elizabeth confirmaron que el cuerpo hallado en el lago era de Elizabeth Areano. La investigación por persona desaparecida cambió por completo, y la policía ahora tenía 2 tareas. Primero, tenían que averiguar cómo perdió la vida Elizabeth, y segundo, tenían que darle esta terrible noticia a su familia. Cuando los padres y hermanas de Elizabeth recibieron esa llamada tan devastadora de la policía, pasaron por una montaña rusa de emociones. Incredulidad, enojo, tristeza y confusión los invadieron.
Esta noticia es desgarradora para cualquiera, pero que llegara de repente, sin advertencia o señal previa, fue trágico de principio a fin. Al inicio se pensó que Elizabeth se suicidó. Era creíble hasta cierto punto, pero eso cambió cuando alguien se presentó y alteró la investigación. Y ahora la policía sabía que había juego sucio involucrado. Cuando la policía presentó la cuerda y la roca de concreto como evidencia a la familia de Elizabeth, el hijo mayor, que tenía solo 14 años al perder a su mamá trágicamente, los reconoció de inmediato. El hijo de Elizabeth recordaba esta cuerda porque solía jugar con ella cuando la familia vivía junta en la casa de Rudy, el hogar de la familia Areano. La roca de concreto, o piedra, o como quieras llamarla, era del propio patio trasero de Rudy. Como mencioné hace un momento, el concreto parecía que se había usado para algún tipo de cerca, y el hijo de Elizabeth confirmó que efectivamente era parte de una cerca vieja. Ahora, incluso si creemos por un segundo que Elizabeth quería acabar con todo, ¿por qué iría a la casa de Rudy de todos los lugares para conseguir precisamente esa cuerda y esa roca? Si ella quería tomar el asunto en sus propias manos y necesitaba una cuerda y una roca pesada, pudo haberlas encontrado en cualquier lugar. Nadie pensó que Elizabeth actuaría de forma tan drástica, sobre todo porque no había señales de que tuviera problemas mentales o que no manejara bien la situación. Además, esa roca pesaba más de 100 libras. Aunque Elizabeth hubiera querido quitarse la vida de forma extraña, probablemente no habría podido porque pesaba casi lo mismo que la roca. Toda esta información fue como una bomba para la policía. Todo estaba encajando perfectamente. Casi demasiado perfectamente. En este momento de la investigación, la policía sospechaba del esposo separado de Elizabeth, porque no tenía buena coartada. Claro, él dijo que estaba con un amigo la noche en que Elizabeth desapareció, pero eso no bastaba como coartada sólida. Él fácilmente pudo haber estado mintiendo, ambos pudieron haberlo hecho. Así que ahora era momento de meterse de lleno en la investigación y averiguar qué estaba haciendo Rudy realmente la noche del 15 de abril. Así que la policía empezó con los viejos y confiables registros telefónicos y en poco tiempo encontraron inconsistencias en la historia de Rudy. El día que Elizabeth salió con sus amigas, los registros mostraron que Rudy intentó contactarla varias veces. Él quería saber a qué hora salía del trabajo y a dónde iba. ¿Pero por qué? Los dos estaban en medio de un divorcio. No era para nada asunto de él lo que Elizabeth estuviera haciendo. El rastreo del celular ubicó a Rudy en el trabajo de Elizabeth, poco antes de que ella saliera al bar con sus amigas, lo que resulta inquietante en retrospectiva. Peor aún, cerca de las 3 a.m., la noche en que Elizabeth desapareció, el teléfono de Rudy estaba cerca de la casa de sus padres, aunque él aseguró que estuvo en su casa desde la medianoche hasta las 7:30 a.m. sin ir a otro lugar. Obviamente, él estaba mintiendo, y la policía lo estaba alcanzando muy rápido. Así que las cosas estaban encajando, y la policía estaba segura de que el esposo, aparentemente afligido, no era tan santo. Para aumentar la sospecha, como si no bastara no preocuparse por su esposa desaparecida, Rudy tampoco se inquietaba por la investigación ni su avance. De hecho, la policía se dio cuenta de que ni siquiera se había molestado en comunicarse con ellos respecto a la investigación. Simplemente no le importaba en lo absoluto. Mientras que todos los demás, incluyendo al padrastro de Elizabeth, sus hermanos, padres y sus propios hijos, estaban aterrados por las posibilidades que pasaban por sus mentes y acosaban a la policía buscando respuestas. Bueno, finalmente, la policía también consiguió una orden de cateo para la casa de Rudy. Y cuando entraron al patio trasero, efectivamente, encontraron una cerca que estaba destrozada y faltaba un ancla de concreto. La policía asumió que el ancla faltante era la hallada con el cuerpo de Elizabeth. Había otras rocas de concreto junto a la cerca del patio trasero. Al revisar el auto de Rudy, la policía halló fragmentos de concreto en la caja de su camioneta. Era una de las escenas del crimen más claras posibles. Muy claramente, parecía que Rudy había agarrado el pedazo de concreto, lo ató a Elizabeth, la arrojó sobre el concreto en la caja de su camioneta y luego condujo hasta el lago. Se sentía tan obvio. Para asegurarse, la policía analizó el concreto de la camioneta de Rudy y el hallado con el cuerpo de Elizabeth. Como era de esperarse, eran iguales. La roca utilizada para hundir a Elizabeth fue tomada nada más y nada menos que de la propia casa de Rudy. La policía ya tenía suficientes pruebas contra Rudy. Solo faltaba arrestarlo y, con suerte, encontrar respuestas que aclararan el sorpresivo asesinato de Elizabeth.
Muy pronto, Rudy Ariano, de 36 años, fue arrestado bajo sospecha de haber asesinado a su esposa el 26 de abril de 2016, solo 10 días después de que el cuerpo de Elizabeth fuera encontrado en el lago Worth. Fue detenido con una fianza de $500,000 en la cárcel de la ciudad de Mansfield y poco tiempo después sería acusado oficialmente de asesinato. Tras arrestar a Rudy, la policía reconstruyó lo que pudo haberle pasado a Elizabeth afuera de la casa de sus padres la noche del 15 de abril. Los registros telefónicos ayudaron a ubicar a las personas en tiempo y lugar. Fue gracias a estos registros telefónicos que la policía pudo darse cuenta de que Rudy realmente, sin lugar a dudas, estaba mintiendo. Claro, para empezar, no actuaba como un esposo preocupado, pero la policía no podía arrestarlo solo porque no estaba preocupado por su esposa desaparecida. Ahora tenían pruebas sólidas. Él no estaba en casa cuando lo afirmó. Cuando la policía habló primero con Rudy tras la desaparición de Elizabeth, él dijo que estaba ayudando a un amigo con sus ventanas y luego regresó a casa, saliendo hasta las 7:30 del día siguiente. Bueno, los registros telefónicos decían algo completamente diferente. Los registros telefónicos de Rudy mostraron que él estaba fuera del trabajo de Elizabeth cuando ella salía. Él estuvo en la zona donde trabajaba Elizabeth durante horas. Esto fue realmente extraño para la policía, así como para todos los demás. ¿Por qué Rudy seguía a su esposa separada al trabajo y cómo sabía que saldría pronto? Estoy seguro de que Rudy conocía el horario de Elizabeth, ya que vivieron juntos más de 10 años. Aún así, que Rudy estuviera en el trabajo de Elizabeth es raro. Y al tratar de reconstruir lo que sucedió después, todos quedaron inquietos. Pero hay más. Rudy no fue al trabajo de Elizabeth. Los registros telefónicos mostraron que él estaba en la zona donde vivían los padres de Elizabeth justo antes de que ella llegara a la casa tras salir con amigos. Rudy estaba en la casa de los padres de Elizabeth a mitad de la noche, solo sentado, ya que ellos nunca dijeron haberlo visto esa noche. Seguro llevaba mucho tiempo merodeando ahí. No tenía motivo para seguirla, y menos a esa hora tan extraña. Si creías que Rudy había terminado, aún queda mucho por analizar de los registros telefónicos. Los registros telefónicos de Rudy, así como los de Elizabeth, mostraron que Rudy estaba llamando insistentemente a Elizabeth mientras ella estaba en el trabajo. Recuerda, Rudy seguía preguntándole a Elizabeth cuándo iba a salir del trabajo y si podía verla. La policía creyó que Rudy esperaba el momento ideal para atacar. Elizabeth nunca respondió las llamadas ni mensajes de texto de Rudy. Probablemente fue cuando él solo apareció para observar y esperar. Lo sabremos en los días antes de la desaparición de Elizabeth. Supuestamente ella le había informado a Rudy que se quedaría en un hotel por el futuro previsible. Ahora, obviamente Rudy no quería que su esposa separada y su hijo se instalaran en algún motel de mala muerte, así que insistió en que se quedaran en su casa por el momento. Pero obviamente ella se negó. Elizabeth quería divorciarse y comenzar de nuevo. Sabía que esa oferta solo era una táctica para recuperarla, pero no iba a ceder. A pesar de todo esto, estaba claro que Rudy estaba atrapado en mentira tras mentira. Al final de sus historias inventadas, incluso afirmó que estaba solo en casa dormido cuando Elizabeth lo llamó a las 2 de la mañana. Se dijo que se llamó para hablar de llevar a los niños, pero esto fue falso, ya que los registros telefónicos mostraron que nunca hubo tal llamada, y Rudy ni siquiera estaba en casa en ese momento. Además de los registros telefónicos, la policía estaba por descubrir algo aterrador. Mira, cerca de la casa de Elizabeth instalaron varias cámaras de circuito cerrado. Llámalo coincidencia o suerte, pero estas cámaras recién instaladas captaron algo que llevó a respuestas en este caso tan confuso. A las 2:41 am del 16 de abril se vio el auto de Elizabeth llegando a la casa de su familia. Pero poco después ese auto se fue sin explicación. Un tiempo después, alrededor de las 3 am, se vio una camioneta blanca Dodge Ram conduciendo hacia el norte desde la casa de los padres de Elizabeth, la misma camioneta que pertenecía a Rudy. Mismo color, modelo, todo. Esta fue otra prueba incriminatoria encontrada cerca de la casa de Elizabeth. Las imágenes eran borrosas, así que no se podía distinguir la placa, al menos no en ese momento. Pero el camión iba en camino hacia el puente Loop 820, el mismo puente donde encontraron el cuerpo de Elizabeth. Para confirmar esto, la policía revisó horas de grabaciones en la misma zona. Poco después, la misma camioneta blanca fue vista en North Main Street, al sur del puente donde Elizabeth cayó o fue empujada a la muerte. Por si eso no fuera suficiente, resultó que Rudy estaba disfrutando la vida al máximo después de que Elizabeth perdiera la suya trágicamente. Un vecino recordó ver a Rudy en el porche, bebiendo cerveza y con la música alta. No parecía alguien que acabara de perder a su esposa de 13 años y a la madre de sus hijos. De hecho, parecía feliz, incluso dichoso.
Aún así, los investigadores no lograban que Rudy hablara sobre lo ocurrido con su esposa. Seguía negándolo todo, aunque las pruebas lo ubicaban en la escena del crimen. Bueno, los investigadores tenían otros trucos bajo la manga. Estaban seguros de que Rudy sería declarado culpable por un jurado gracias a las pruebas que tenían contra él. Si lo declaraban culpable, probablemente Rudy recibiría la pena de muerte. Bueno, esto fue lo que hizo que Rudy volviera en sí, y el cobarde finalmente se rindió ante los investigadores y aceptó un acuerdo de culpabilidad. Lo acusarían de asesinato, pero evitaría la pena de muerte si se declaraba culpable. Parece que la propia vida de Rudy era valiosa para él, pero la de su esposa no. Por eso aceptó tan rápido ese acuerdo de culpabilidad. Tomó 3 años para que este ir y venir finalmente llegara a su fin. Y el 30 de enero de 2019, Rudy finalmente se declaró culpable de los cargos en su contra, aunque no explicó exactamente ni dio detalles sobre lo que le hizo a Elizabeth. Pero los investigadores intentaron reconstruir lo que pudo haber sucedido, y los detalles de este crimen eran completamente irreales. Probablemente te den ganas de vomitar. Se cree que Rudy siguió a Elizabeth todo el día. Intentó llamarla, mandarle mensajes, pero Elizabeth no le estaba prestando atención. No sabemos por qué Rudy estaba tan empeñado en contactar a Elizabeth. Los dos estaban separados y no había nada de qué hablar. Esto es lo que hace que este caso sea tan inquietante y confuso. Nunca sabremos por qué Rudy atacó a Elizabeth de manera tan despiadada y cruel. Pero se cree que después de que Elizabeth se despidió de sus amigos y se fue a casa, Rudy la siguió en su camioneta blanca. Al llegar a casa, Elizabeth avisó a sus amigos y probablemente en ese momento Rudy vio su oportunidad. Elizabeth se distrajo por un momento y fue entonces cuando Rudy atacó. Se acercó a Elizabeth, la sacó de su auto y ambos se fueron en su camioneta. Las cámaras de seguridad mostraron la camioneta saliendo de la casa de los padres de Elizabeth y eso es realmente escalofriante. Elizabeth seguramente estaba en el auto en ese video, peleando con Rudy o muerta de miedo. Luego se cree que Rudy ató a Elizabeth con la cuerda y la roca al cuello. Luego se dirigió al puente de Lake Worth y empujó la roca de concreto que estaba atada a su cuello, así que Elizabeth cayó junto con ella por el borde. La roca impidió que Elizabeth saliera a la superficie y probablemente luchó muchísimo hasta que trágicamente perdió la vida. Otra suposición muy escalofriante hecha por la policía es que la roca fue atada al cuerpo de Elizabeth específicamente para que se hundiera en el fondo del lago y nunca fuera encontrada. Por suerte, no fue así porque Dios bendijo al pescador, quien ayudó a recuperar el cuerpo de Elizabeth y resolvió el caso rápido. Si no fuera por ese pescador, es muy probable que Elizabeth nunca hubiera sido encontrada. Es aterrador pensar que Elizabeth seguía viva al ser arrastrada 12 metros al agua. El pescador oyó los gritos de una mujer antes de verla caer. Debes preguntarte, ¿cuáles fueron los últimos pensamientos de Elizabeth al ver a su esposo, padre de sus hijos, lanzándola a un lago como si fueran piedras en un estanque? El hombre literalmente no tenía ninguna preocupación en el mundo. Solo tenía resentimiento y estaba decidido a desquitar su enojo con la mujer que decía amar y valorar desde hace 13 años. Esto no fue un accidente, como la policía sospechó inicialmente. Rudy secuestró deliberadamente a Elizabeth y luego se aseguró de ponerle peso para que no pudiera salvarse. Rudy quería deshacerse de Elizabeth, pero ¿por qué razón? Bueno, solo Rudy lo sabe y él no va a hablar. Días después de declararse culpable, Rudy recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Pero algo que mucha gente todavía no logra entender es por qué. ¿Por qué Rudy llegó tan lejos y eligió una forma tan violenta de matar a su esposa? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Rudy perdió el control y asesinó? Probablemente nunca lo sabremos. Rudy ha sido muy reservado sobre por qué asesinó a su esposa y sinceramente todos se quedan en estado de shock. No solo por enterarse de que fue Rudy, el propio esposo de Elizabeth, quien la mató, sino también por el hecho de que no había ninguna señal o indicio. Ni la familia de Elizabeth sabe lo que pasó a puerta cerrada. No saben si fue una situación de abuso doméstico, infidelidad o qué fue lo que causó que los dos se separaran. Es tan misterioso para ellos como lo es para nosotros. En la mayoría de los casos en los que un cónyuge es víctima del otro, normalmente hay una razón de fondo por la que los hechos escalan hasta llegar a un asesinato frío y calculado. A veces es la presión del divorcio, pagar manutención y pensión alimenticia. Pero en el caso de Elizabeth, la razón está escondida fuera de la vista, bajo una gruesa manta de especulaciones. Quizá Rudy no aceptó que Elizabeth siguiera adelante tan fácil, él no pudo.
Pensó que la mejor forma de darle una lección a Elizabeth por vivir su vida era matarla y dejar huérfanos a sus hijos. Al final, quienes sufrieron fueron la familia de Elizabeth y sus hijos. Estos pobres niños perdieron a su mamá y su papá fue la razón por la que todo se vino abajo. Elizabeth era una madre y persona maravillosa, según lo que se dice. Pero eso no detuvo a un monstruo vengativo y orgulloso de arrebatarle la vida y dejar a sus hijos huérfanos. Rudy no dudó ni se arrepintió de su decisión. Empujó a Elizabeth al borde y al río como si fuera un obstáculo, terminando en tragedia. Si actuó por despecho, celos, ira, avaricia o para evitar pagar manutención o pensión tras el divorcio, nunca lo sabremos. Pero es desgarrador que Elizabeth haya tenido que perder la vida de esa manera, sufriendo hasta su último aliento. Después de la sentencia, la familia de Elizabeth dio sus declaraciones de impacto a la víctima, que fueron muy emotivas, conmovedoras y desgarradoras. Las hermanas de Elizabeth, Aile y Joe, muy unidas, lloraban en el estrado, pero se atrevieron a mirar a Rudy a los ojos para intentar que sintiera su dolor. Culparon a Rudy por arruinar la vida de sus propios hijos al quitarles a su mamá, su amor y su seguridad. Las hermanas de Elizabeth se derrumbaron al contar que los hijos de Elizabeth lloran cada noche por extrañar a su mamá. No tienen que saber sobre las cosas oscuras y retorcidas que llevaron a la muerte de su mamá. Son solo niños y solo quieren que su mamá regrese. Es mucho más que devastador que estos niños se vean obligados a lidiar con algo así, sabiendo perfectamente que nunca volverán a ver a su mamá y que es culpa de su papá. Fidel, el padrastro de Elizabeth, también subió al estrado y su declaración se centró en los hijos de Elizabeth. Pero al final de sus palabras, Fidel miró a Rudy a los ojos y le dijo lo que probablemente todos hemos estado pensando: espero que te pudras en el infierno. Rudy, siendo el monstruo absoluto que es, ni siquiera parpadeó durante las declaraciones. Estaba estoico, sin emociones, manos detrás y mirada vacía. No tenía ni una pizca de culpa en el rostro, y eso hizo que todos se enojaran aún más. Lo que más le duele a la familia de Elizabeth es que durante la desaparición de Elizabeth, Rudy estuvo ahí a su lado, publicando fotos de su esposa y suplicando a todos que dieran información sobre Elizabeth, cuando él era quien había hecho que la familia pasara por todo esto desde el principio. Resulta que solo estaba fingiendo, tratando de evitar sospechas, pero al final, la policía prácticamente lo tuvo en la mira todo el tiempo. La personalidad de doble cara de Rudy básicamente traicionó a la familia de la peor manera posible. La única vez que Rudy mostró alguna emoción fue en el entierro de Elizabeth, donde fingía ser el viudo devastado y afligido, y se quedó junto a Joe y Ale, fingiendo llorar todo el tiempo. Elizabeth era mamá, hermana, hija y tía, y cualquiera hubiera querido conocerla. Era una mamá increíble, hacía todo lo posible para darles a sus hijos una vida buena y cómoda. Pero al final le arrebataron su propia vida. Y además, por alguien que solía ser su pareja de vida y mejor amigo. Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a miembros del canal como Sei Luisa O'Halloran. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se suban al público. Y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. De verdad aprecio mucho a todos ustedes que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón debajo del video o usa el enlace en la descripción. No lo olvides, las camisetas de True Crime Stories ya están disponibles. Consigue la tuya en el enlace de la descripción. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knots y los veo en el próximo.